Recibí el mensaje mientras el sol apenas empezaba a iluminar la cocina de mi departamento en la colonia Roma. Tenía la cafetera burbujeando y un olor a pan recién horneado llenaba el aire cuando la pantalla de mi celular se encendió con una notificación de WhatsApp. Era de Elena, mi única hija. Sentí un escalofrío incluso antes de leerla. Decía: Mamá, no queremos que vengas al bautizo de Sofía. Es mejor que dejemos de fingir. Necesitamos cortar la relación de una vez. Es lo mejor para todos. En ese momento, el mundo que conocía se fracturó como un espejo al caer. Las manos me temblaron tanto que casi tiré la taza. El café se derramó, creando un charco oscuro sobre el mantel bordado que yo misma había hecho cuando Elena era bebé. Me quedé parada frente a la mesa, leyendo esas palabras una y otra vez, preguntándome cómo una hija podía borrar a su madre con tan pocas frases. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En la foto de perfil de Elena, veía a mi nieta Sofía sonriendo con dos dientes chuecos que la hacían ver aún más preciosa, y me di cuenta de que jamás la volvería a ver si no hacía algo. Mi mente viajó al pasado. Recordé cuando Elena me llamaba mamita linda y dormía abrazada a mi cuello, cuando pasábamos las tardes horneando galletas y me decía que yo era su mejor amiga. ¿Cuándo se convirtió en esta mujer fría y distante que ahora me quería fuera de su vida? Quise marcarle, suplicarle una explicación, pero mis dedos se congelaron sobre el teclado. De nada serviría. Ya la había perdido, aunque aún no entendía por qué. Solo respondí con un simple ok, un ok que sonó más a un último suspiro que a un mensaje. Sentí que el aire se volvía pesado en el departamento silencioso. Hasta el reloj de la pared parecía latir con un eco insoportable. Guardé el celular en el cajón de cubiertos como si esconderlo me permitiera escapar de esa realidad. Me acerqué al ventanal del comedor y observé el bullicio de insurgentes a lo lejos. Los coches avanzaban, la ciudad seguía viva, indiferente a mi dolor. Fue ahí, en medio de ese silencio que retumbaba más que cualquier grito, cuando comprendí que no estaba tan indefensa como ellos creían. Respiré hondo. Limpié las lágrimas que resbalaban por mis mejillas y caminé hacia mi habitación. Me arrodillé frente a un baúl de madera tallada que llevaba décadas sin abrir. Era un regalo de boda de mi esposo, Alberto, quien falleció hace 12 años, y contenía los recuerdos más profundos de nuestra familia. Entre fotos antiguas, cartas amarillentas y pañales de tela que guardaba como tesoros, encontré lo que buscaba, un sobre con mi nombre escrito con la letra firme de Alberto. Lo abrí con manos temblorosas y un presentimiento me encogió el corazón. Dentro, había una carta que empezaba así: Leonor, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal con nuestra hija. Confía en don Mateo, él sabrá cómo ayudarte. La voz de Alberto resonaba en mi cabeza como un susurro que venía del más allá. Él había previsto que este día podría llegar, que nuestra propia hija podría volverse contra mí. Mi respiración se volvió un jadeo corto y doloroso. Me levanté con esfuerzo, guardé la carta en mi bolso y marqué el número que Alberto había escrito al final de aquella hoja. 3 tonos. Una voz masculina, áspera pero conocida, contestó: ¿Leonor? Sabía que un día llamarías. Dime qué pasó. Tragué saliva. Mi voz sonó quebrada, pero llena de una determinación que no sabía que aún tenía. Mateo. Mi hija quiere destruirme. Necesito saber qué está pasando realmente. Del otro lado del teléfono hubo un silencio pesado, seguido de un suspiro que me puso los pelos de punta. ¿Lo sabía? Elena y su esposo empezaron a mover tus papeles hace meses. Teníamos que esperar el momento adecuado para actuar. Y ese momento es ahora. Mientras escuchaba esas palabras, el dolor que me ahogaba se transformó en un fuego frío que empezó a subir por mi pecho. Ellos me habían subestimado toda mi vida. Pensaron que era una vieja tonta, fácil de engañar. Pero yo llevaba demasiado tiempo observando y anotando cada detalle. Tenía pruebas, tenía memoria, tenía aliados. Y, sobre todo, tenía algo que ellos jamás podrían comprar: la verdad. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me miré a los ojos por un largo minuto. El reflejo mostraba a una mujer con arrugas profundas, con un cabello gris perfectamente recogido en un chongo y unos ojos negros que nunca habían perdido el brillo. Era la misma mirada que mi madre me enseñó a sostener cuando todo iba mal. Hoy no seré la víctima, me dije en voz alta, y esa promesa retumbó en cada rincón de mi casa.
Entonces lo decidí. Este no era el final, era apenas el inicio de mi guerra silenciosa. Y para mi hija Elena, cada mentira que había lanzado contra mí empezaría a volverse en su contra. Cuando colgué el teléfono, sonó la primera llamada de ella en mi celular. La ignoré. La segunda llegó segundos después. Luego la tercera. El celular empezó a vibrar como si estuviera poseído. Sabía que ahora empezaba a sentir el miedo que tanto había querido provocarme a mí. En el balcón, el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Me sentí viva como hacía años no me sentía. Mientras el sol iluminaba lentamente la ciudad, un pensamiento cruzó mi mente con la nitidez de un cuchillo afilado. Si mi hija había decidido cortarme de su vida, yo también cortaría las mentiras que la mantenían en control. La guerra apenas había comenzado. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje de mi hija parpadeando en la oscuridad como un recordatorio cruel de que había dejado de amarme, o quizás nunca me amó como yo la amé a ella. Al amanecer, decidí que no me quedaría sentada esperando que me destruyeran. Tenía que saber cuánto habían avanzado en su plan. A las 7 de la mañana, me vestí con un conjunto sencillo pero impecable y salí a la calle con la carta de Alberto en el bolso. Caminé hasta un café de la colonia Condesa, donde había citado a don Mateo. Quería un lugar público, pero tranquilo, donde nadie podría imaginar que se estaba decidiendo el futuro de una familia. Cuando llegué, él ya estaba sentado junto a la ventana, con un café negro y un sobregrueso apoyado sobre la mesa. Sus ojos cansados me miraron con una mezcla de tristeza y respeto. Me senté frente a él y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba el tintinear de las cucharitas en las tazas de los demás clientes. Finalmente, don Mateo habló en voz baja. Leonor, lo siento mucho. Intenté detenerlos, pero ellos encontraron la forma de burlar los candados legales que tu esposo dejó. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué significa eso?, pregunté con un hilo de voz. Mateo abrió el sobre y me mostró copias de documentos que casi me hicieron vomitar sobre la mesa. Escrituras de mi casa firmadas falsamente con mi nombre, poderes notariales que nunca autoricé, y transferencias bancarias que parecían haber salido de mis cuentas para pagar cosas que jamás compré. Al ver mi firma en esos papeles, sentí como si alguien me hubiera arrancado el alma. Esa no era mi letra, pero cualquiera podría creer que sí. Y lo peor, algunas de esas operaciones se habían realizado hacía más de un año. Llevaban tiempo construyendo esta traición, todo mientras me abrazaban en Navidad y me enviaban fotos de mi nieta con corazones. Ellos sabían que no estabas revisando tus cuentas, continuó Mateo, y lo aprovecharon. Abrieron una sociedad anónima con tu dinero, compraron un departamento a nombre de Elena y empezaron a desviar tus recursos poco a poco para no levantar sospechas. Mi garganta se cerró de rabia y desesperación. ¿Cómo es posible que mi propia hija me haga esto?, pregunté con un susurro que se perdió entre el aroma de café. Mateo puso una mano sobre la mía y me miró con compasión. El amor no siempre garantiza lealtad, Leonor. Pero ahora tienes una ventaja. Ellos creen que sigues ignorante. Me explicó que aún era posible frenar los movimientos legales, siempre y cuando actuáramos rápido. Necesitaba reunir toda la documentación original que probara la fecha de compra de mi casa, mis estados de cuenta y cualquier cosa que demostrara que esas firmas eran falsas. Cada papel podría ser la diferencia entre perderlo todo o mantener lo que con tanto esfuerzo construí. Mientras escuchaba a Mateo, un recuerdo me atravesó como un rayo. La caja fuerte que Alberto instaló en el closet del cuarto principal. Ahí guardé durante años documentos importantes que ni siquiera Elena sabía que existían. Me levanté de la mesa de golpe, casi tirando mi silla, y le dije a Mateo, necesito ir a mi casa. Ahora. Salí del café con pasos rápidos, casi corriendo. Cada latido en mi pecho sonaba como un tambor de guerra. Mientras avanzaba por las calles aún tranquilas de la mañana, sentí mi celular vibrar en la bolsa. Era un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa, esperando lo peor. Leonor Ramírez, dijo una voz masculina al otro lado. Sabemos que descubriste lo de tu hija. Esto no te conviene. Déjalo así. Un silencio cargado de amenaza se apoderó de la línea. No respondí. Solo colgué con el corazón en la garganta y guardé el teléfono como si quemara en mis manos. Cuando llegué a casa, cerré todas las cortinas y pasé el cerrojo principal.
Saqué la llave de la caja fuerte y abrí la puerta oculta detrás del ropero. Dentro, encontré carpetas polvorientas con títulos que me transportaron a otras épocas: compra de propiedad 1992, préstamo bancario pagado 2005, certificados de inversión. Cada uno de esos papeles era un ladrillo que sostenía la casa que Elena intentaba robarme. Los abracé como si fueran mis últimos aliados. En ese momento, escuché un coche frenar frente a mi edificio. Me asomé apenas entre las persianas y vi un sedán gris con los vidrios polarizados estacionado junto a la banqueta. Dos hombres permanecían dentro sin bajarse. Mi mente se aceleró. ¿Serían enviados de Luis? ¿O quizás detectives contratados para intimidarme? El miedo se mezcló con el coraje y me obligó a pensar con claridad. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos discretas de la placa del coche y de los rostros que apenas se distinguían a través del parabrisas. No iba a dejar que me acorralaran. No otra vez. La tercera vez que vi ese coche gris fue cuando regresaba de la papelería con copias de mis documentos. Estaba estacionado frente a mi edificio, como un perro esperando la orden de morder. Mis piernas se aflojaron por un segundo, pero recordé las palabras de mi madre cuando era niña: si demuestras miedo, ya perdiste la batalla. Así que caminé derecho, con la cabeza en alto, como si no hubiera notado nada. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda mientras abría la puerta del edificio. Cada paso resonaba en el silencio de la calle como un tambor lúgubre que marcaba el ritmo de mi propia guerra. En el ascensor, mi corazón latía tan rápido que me costaba respirar. Cuando llegué a mi departamento, aseguré todas las cerraduras y coloqué un sillón contra la puerta. Saqué los documentos de la bolsa: escrituras, recibos de pago, estados de cuenta. Cada uno era una pequeña pieza que podía salvarme de la ruina. Empecé a organizarlos sobre la mesa como un rompecabezas que necesitaba armar rápido, antes de que ellos hicieran su siguiente jugada. El celular vibró de nuevo. Era Elena. Otra llamada que dejé sonar hasta que se apagó. Al minuto entró un mensaje: «Mamá, tenemos que hablar. Por favor, responde». Por primera vez en años, sentí que ella tenía miedo. Pero aún no era suficiente. Ella necesitaba comprender el daño que había hecho y el precio que tendría que pagar. Respiré hondo, recordando las noches en que me quedaba despierta cosiendo su uniforme escolar porque no teníamos dinero para comprar otro. Recordé cada vez que preferí pasar hambre para que ella tuviera lo mejor. Y ahora, esa misma hija estaba dispuesta a dejarme en la calle como si fuera un mueble viejo. Mi tristeza se convirtió en rabia y mi rabia en una fuerza que me hacía sentir más viva que nunca. Don Mateo me llamó en ese momento. Su voz sonaba tensa. «Leonor, tenemos un problema. Recibí un aviso de que Elena está intentando mover los papeles para vender tu casa a un comprador fantasma. Si no hacemos algo hoy mismo, podrías perderlo todo». Sentí un mareo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me sostuve de la mesa para no caer. «¿Qué opciones tengo?», pregunté casi sin voz. «Tenemos que ir al notario ahora mismo y congelar cualquier transacción. Pero debes venir con todos los documentos originales». Sin pensarlo, metí cada carpeta en una mochila y salí de casa. El pasillo del edificio estaba en silencio, demasiado silencio. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Al bajar al vestíbulo, el coche gris seguía ahí. Solo que ahora uno de los hombres estaba parado junto a la puerta del edificio, mirando su celular como si esperara a alguien. Me escondí detrás de una columna y marqué a don Mateo. «Necesito que vengas por mí. No puedo salir sola». Oí su respiración agitada al otro lado. «Estoy a 5 minutos. Quédate donde estás». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los hombres podrían escucharlo. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo se sentía como una hora. El hombre alzó la vista un par de veces, como si presintiera mi presencia. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el celular. De pronto, vi un coche negro estacionarse frente al edificio. Era don Mateo. Bajó del auto y caminó hacia la entrada con paso decidido. Al verlo, sentí un alivio que casi me hizo llorar. «Vamos», me dijo apenas me vio. Caminé a su lado, evitando mirar al hombre junto a la puerta. Lo sentí girar la cabeza para seguirnos con la mirada. Nos subimos al coche y arrancamos. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo el hombre sacaba el celular y empezaba a hablar frenéticamente. «Ya saben que descubriste todo», dijo Mateo mientras avanzábamos por Insurgentes.
y harán cualquier cosa para detenerte. Saqué mi celular y empecé a enviar las fotos del coche gris y de los hombres a mi correo y al de Mateo, para tener un respaldo en caso de que algo me pasara. Ellos no imaginan que estoy dispuesta a llegar hasta el final, dije con un tono que ni yo misma reconocí. Llegamos a la notaría en menos de media hora. Era un edificio viejo, con paredes de piedra y ventanas con barrotes, como una fortaleza que me ofrecía refugio. Don Mateo me abrió la puerta del coche y me acompañó hasta dentro. El notario, un hombre de bigote canoso y mirada sagaz, nos esperaba en su despacho lleno de libros antiguos. Necesitamos congelar cualquier movimiento sobre la propiedad de la señora Leonor Ramírez, dijo Mateo sin siquiera sentarse. El notario asintió y empezó a revisar los papeles que le entregué. Mientras él trabajaba, yo miraba por la ventana los coches que pasaban. Cada vez que veía un sedán gris, mi corazón daba un vuelco. El notario levantó la vista tras casi una hora de silencio. Todo está en orden. A partir de este momento, nadie podrá vender, hipotecar ni transferir esta propiedad sin su firma y su presencia física. Sentí un mareo de alivio y casi me desplomé en la silla. Pero mi triunfo se vio interrumpido cuando mi celular vibró una vez más. Un mensaje de Elena apareció en la pantalla. Mamá, no sabes en lo que te estás metiendo. Cuando leí ese mensaje, mamá, no sabes en lo que te estás metiendo, una oleada de rabia recorrió mi cuerpo como fuego líquido. ¿Cómo podía tener el descaro de amenazarme después de intentar destruirme? Mi propia hija, la misma a la que enseñé a caminar, a leer, a enfrentar sus miedos, ahora me hablaba como si fuera su enemiga. Miré la pantalla del celular con el pulso descontrolado, deseando poder gritarle todo lo que llevaba guardado por años. Pero sabía que un grito no resolvería nada. Necesitaba usar mi mente, no mi voz. Don Mateo me observaba en silencio, como si leyera cada pensamiento que me cruzaba. No contestes nada, Leonor, dijo con voz baja pero firme. Mientras más muestres tus cartas, más fácil será para ellos predecir tus movimientos. Lo miré a los ojos y asentí. En ese momento, entendí que la guerra con mi hija no sería de gritos ni insultos. Sería una batalla fría, de estrategia y paciencia. Salimos de la notaría con los documentos certificados y los papeles que demostraban que mi propiedad estaba a salvo, al menos por ahora. Afuera, la tarde había empezado a caer sobre la ciudad, pintando el cielo de un naranja sangriento que hacía lucir las sombras más largas y amenazantes. Cada persona que caminaba por la acera me parecía un posible espía. Cada coche que se detenía en el semáforo me hacía contener la respiración. Don Mateo me dejó frente a mi edificio y antes de que bajara del coche, me entregó un sobre cerrado. Ábrelo solo si algo me pasa o si desaparezco, dijo con una seriedad que me heló la sangre. Contiene pruebas suficientes para hundir a Luis y a Elena. Lo tomé con manos temblorosas. Nunca había sentido que mi vida pendiera tanto de un hilo como en ese momento. Al subir al departamento, lo primero que hice fue asegurar todas las puertas y ventanas. Encendí solo una lámpara en el pasillo, para no dar señales a quienes me observaran desde afuera. Me senté en la cocina con una taza de té que apenas podía sostener sin derramar. Mientras el vapor se elevaba en espirales, repasaba mentalmente cada conversación que había tenido con Elena en los últimos 2 años. Cada frase cariñosa se retorcía ahora como una mentira maldita. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba planeando todo. ¿Desde antes de que muriera Alberto? ¿O después, cuando me quedé sola y vulnerable? El celular vibró de nuevo, esta vez con una llamada de mi hermana menor, Carmen, con quien casi no hablaba. Contesté con un hilo de voz. Leonor, ¿qué está pasando?, preguntó ella sin rodeos. Elena me llamó llorando, diciendo que estás loca y que quieres arruinarle la vida. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Tú crees eso de mí, Carmen?, pregunté con un susurro cargado de dolor. Hubo un silencio largo, tan largo que me dolió el pecho. Finalmente respondió. No, pero no entiendo qué está sucediendo. Le conté todo, las firmas falsas, el dinero desaparecido, las amenazas veladas. A medida que hablaba, mi voz se hacía más firme, como si la verdad me devolviera fuerzas. Cuando terminé, Carmen respiró hondo. No sé en qué momento Elena se convirtió en esto. Cuenta conmigo, Leonor. Si necesitas un lugar para esconderte, mi casa es tuya. Cerré los ojos con gratitud. Al menos no estaba completamente sola.
Esa noche fue un desfile interminable de llamadas perdidas de Elena y mensajes cada vez más agresivos, que pasaban de súplicas a amenazas abiertas. Estás destruyéndola. Familia, vas a arrepentirte de esto. No sabes con quién te estás metiendo. Cada mensaje era como un clavo más en el ataúd de la relación que habíamos tenido. A las 3 de la mañana, un golpe seco me despertó de un sueño intranquilo. Me incorporé en la cama con el corazón en la garganta. Otro golpe, esta vez más fuerte, retumbó desde la puerta principal. Me levanté con cuidado, evitando hacer ruido, y me acerqué con sigilo. A través de la mirilla, vi una silueta masculina parada frente a la puerta. No era Luis, pero tampoco era alguien que reconociera. El hombre levantó un puño y volvió a golpear con fuerza. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Estaba ahí para asustarme o para hacerme daño? Con el corazón martillando en mis oídos, tomé el sobre que don Mateo me había dado y lo metí en el fondo de mi bolso. Luego agarré mi celular y marqué su número. No contestó, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. La desesperación me nubló la vista. Sabía que debía mantenerme fuerte, pero el miedo es un monstruo que se alimenta de cada latido acelerado. El hombre golpeó de nuevo, con tanta fuerza que la puerta vibró sobre sus bisagras. Señora Leonor, sabemos que está ahí. Abra la puerta y hablemos, dijo una voz gruesa, cargada de falsa cortesía. Mi mente gritaba que no debía abrir bajo ninguna circunstancia. Retrocedí hasta la sala sin soltar el celular. Escribí un mensaje rápido a Carmen. Si no sabes de mí en una hora, llama a la policía. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, pero me negué a que mi cuerpo sollozara. Esa noche entendí que la batalla ya no era solo legal. Se había convertido en una lucha por mi seguridad y quizás por mi vida misma. Y no pensaba rendirme. El silencio que siguió a los golpes en la puerta fue aún más aterrador que el estruendo mismo. Mi respiración era lo único que podía oírse en la oscuridad del departamento, un jadeo irregular que me recordaba lo vulnerable que estaba. Desde la sala, escuché el crujido del piso del pasillo, como si el hombre al otro lado de la puerta se moviera, inquieto, esperando que cediera al miedo. Pero no pensaba hacerlo. Me mantuve inmóvil, con el celular en una mano y un pequeño cuchillo de cocina en la otra. Tenía 65 años, pero estaba lista para pelear si era necesario. De pronto, un sonido agudo atravesó el silencio, un mensaje entrante. Miré la pantalla. Era de Elena. Sé que estás asustada, mamá. Solo coopera y todo volverá a la normalidad. No hagas tonterías. Sentí náuseas. ¿Cooperar? ¿Con ellos que me habían traicionado y ahora me amenazaban en mi propia casa? La ira me dio claridad. Si mi hija pensaba que con unas palabras me doblegaría, estaba a punto de descubrir que la mujer que la crió era mucho más fuerte de lo que recordaba. Minutos después, escuché pasos rápidos en el pasillo. Me asomé con cuidado por la mirilla y vi al hombre irse apresuradamente. No sabía si era buena o mala señal, pero aproveché el momento para tomar mi bolso con los documentos y salir por la puerta trasera del edificio. Bajé las escaleras de emergencia con las piernas temblando, rogando que nadie me viera. Cuando llegué al callejón, el aire frío de la madrugada me golpeó como un balde de agua helada. Caminé con pasos decididos hacia la avenida principal, donde había más gente y luz. Marqué a don Mateo otra vez. Esta vez contestó al segundo tono. Su voz sonaba alterada. Leonor, ¿está bien? Me quedé sin batería y acabo de ver sus llamadas perdidas. Alguien estuvo en mi puerta esta noche. ¿Quieren asustarme o algo peor? Le dije mientras mi voz se quebraba apenas un poco. Voy a recogerla ahora mismo. Manténgase en un lugar iluminado y no deje que nadie se le acerque, ordenó con un tono que mezclaba urgencia y autoridad. Esperé en la esquina de una farmacia 24 horas. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Las luces de los coches que pasaban me cegaban por instantes, y cada figura que se acercaba me hacía contener la respiración. Finalmente, reconocí el coche negro de don Mateo. Subí sin pensarlo 2 veces. Cerré la puerta con fuerza, como si pudiera dejar el miedo afuera. Tenemos que salir de aquí, dije apenas me senté. Mateo condujo a toda velocidad por las calles casi vacías. No hablamos hasta que llegamos a su casa en San Ángel, un sitio amplio pero discreto, rodeado de muros altos y cámaras de seguridad. Me ayudó a entrar y me ofreció un vaso de agua.
Las manos me temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Leonor, escúcheme bien. Su hija y Luis saben que ahora usted es un obstáculo para ellos. Van a intentar todo lo que esté a su alcance para presionarla. Pero ya no está sola, dijo mirándome con firmeza. Sentí una punzada en el pecho al escuchar la palabra sola, porque eso era exactamente como me había sentido desde que Alberto murió. Años fingiendo que todo estaba bien para no incomodar a nadie, años entregando amor a una hija que lo devolvía cada vez menos. Ahora comprendía que aquella frialdad que creí producto de la adolescencia nunca se fue, solo creció hasta convertirse en veneno. Mateo encendió su computadora portátil y comenzó a mostrarme documentos que había recopilado. Transferencias bancarias hechas desde mis cuentas a la empresa fantasma de Elena, compras a nombre de Luis con mi tarjeta de crédito, incluso correos electrónicos entre ambos en los que discutían cómo convencerme de vender mi casa para quedarse con el dinero. Cada palabra era como un puñal que se enterraba más profundo en mi corazón. Me tapé la boca para contener un sollozo que amenazaba con escapar. Ellos llevan planeando esto mucho tiempo, dijo Mateo mientras deslizaba la pantalla hacia mí. No es una decisión impulsiva. Es una conspiración premeditada. Las imágenes que aparecían frente a mis ojos me hacían revivir momentos que antes no había entendido. La insistencia de Elena en ayudarme con mis cuentas, su entusiasmo repentino por venir a visitarme solo cuando necesitaba que firmara algún papel, la manera en que Luis fingía respeto mientras buscaba cualquier oportunidad para menospreciarme. De pronto, un correo me llamó la atención. Estaba fechado 6 meses antes y en él Elena escribía a Luis: si logramos que firme los papeles de poder antes de fin de mes, mamá no tendrá forma de pelear cuando nos apropiemos de la casa. La frialdad con la que hablaba de mí me provocó náuseas. Mi propia hija, mi sangre, mi niña. Mateo puso una mano sobre mi hombro. Sé que es duro, pero tiene que verlo para comprender la magnitud del peligro. Esto no es solo codicia, es traición pura. Me limpié las lágrimas y respiré profundamente. En ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Si ellos habían estado dispuestos a arruinar mi vida, yo debía estar dispuesta a luchar con cada gramo de fuerza que me quedaba. Antes de que pudiera decir algo más, mi celular volvió a vibrar. Un mensaje de Elena apareció en la pantalla iluminada. Por última vez, mamá. Para esto aún hay solución si firmas los papeles que te mandaremos mañana. Piensa en Sofía. No quieres perderla, ¿verdad? Sentí que el mundo se detenía. Usar a mi nieta como moneda de cambio era la confirmación de que mi hija estaba perdida. La Leonor que había criado a Elena con amor quedó atrás. La mujer que tomaría el control de esta situación había nacido esa noche. El mensaje sobre mi nieta fue el último clavo que faltaba para sellar mi decisión. Aquella amenaza disfrazada de preocupación me hizo sentir algo que nunca había sentido hacia mi propia hija: desprecio. Hasta ese momento, había querido creer que Elena estaba confundida o manipulada por Luis, pero comprender que podía usar a Sofía como arma confirmó la verdad. Mi hija había elegido convertirse en mi enemiga. Cerré el celular con una calma que me sorprendió y levanté la vista hacia don Mateo. Necesito que me ayudes a hacer algo más que defenderme, dije con un tono que no dejaba espacio a dudas. Mateo arqueó una ceja, sorprendido. ¿A qué se refiere? Lo miré directo a los ojos. Quiero exponerlos, no solo protegerme. Quiero que todos sepan quiénes son realmente Elena y Luis. Que la familia, sus amigos y la sociedad entera vean la clase de personas que son. Mi voz sonaba fría, como si hablara de desconocidos. Mateo asintió lentamente. Eso significa ir a la fiscalía con todo. Y podría haber repercusiones mediáticas. No me importa, respondí sin dudar. Quiero que cada mentira que dijeron se vuelva contra ellos. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Mateo y yo empezamos a digitalizar cada documento, cada correo, cada transacción que demostraba el plan de Elena y Luis. Me estremecí al ver la frialdad con la que hablaban de mí, como si fuera un estorbo al que podían quitarse de encima cuando les conviniera. Si logramos que la vieja firme, decía un correo de Luis a Elena, nos aseguramos de que nunca más tenga el control. Vieja. Así se referían a mí mientras me abrazaban en Navidad y me agradecían por los regalos para Sofía. Las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse por las ventanas de la oficina improvisada de Mateo. Me dolían los ojos de tanto leer, pero no iba a detenerme.
Cuando terminé de organizar los archivos en carpetas electrónicas, le pedí a Mateo que los subiera a un servidor en la nube con contraseña, para que nada pudiera perderse ni destruirse. Necesitamos testigos, dije con la voz ronca por el cansancio y la rabia contenida. Pensé en Carmen, mi hermana, y le envié un mensaje. Necesito que vengas. Es urgente. Confío en ti. Sabía que ella no me fallaría. 3 horas después, mientras tomábamos café frío y repasábamos el plan, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Carmen, con el ceño fruncido y un aire de preocupación que me hizo sentir menos sola. —¿Qué está pasando? —preguntó casi sin saludar. La hice pasar y le conté todo, desde la primera sospecha hasta los correos que había leído esa noche. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de incredulidad a horror y luego a furia. —No puedo creerlo. Elena es tu hija. ¿Cómo pudo llegar a esto? —dijo con la voz rota. —¿Por qué cree que soy débil? —respondí, sosteniéndole la mirada. Pero va a descubrir que la mujer que la crió no se va a dejar pisotear. Le mostré las pruebas y vi cómo Carmen apretaba los labios con determinación. No voy a permitir que te hagan daño. Tienes mi apoyo para lo que decidas, dijo mientras colocaba su mano sobre la mía. Mateo tomó la palabra. Con su testimonio, Carmen, fortalecemos la denuncia. Usted puede atestiguar que Leonor nunca autorizó estos documentos ni estas transferencias. Mi hermana asintió sin dudar. Esa mañana fuimos juntos a la fiscalía, llevando las carpetas físicas y digitales. Nos recibieron en una sala amplia y fría, donde el eco de nuestras voces parecía amplificar cada palabra. Mientras relataba los hechos ante el fiscal, sentí que cada frase me liberaba de un peso que había cargado demasiado tiempo. Por primera vez, no me sentí como una víctima, sino como alguien que había recuperado el control. Al finalizar mi declaración, el fiscal, un hombre serio de cabello entrecano, revisó los documentos con detenimiento. Señora Ramírez, dijo al fin, levantando la vista, esto es suficiente para iniciar una investigación formal por fraude, falsificación y abuso de confianza. Cada palabra fue como un bálsamo para mi alma herida. Salimos de la fiscalía con una copia del expediente y un número de caso que era mi seguro contra las amenazas de Elena. Al volver a casa de Mateo, mi celular sonó de nuevo. Esta vez, no contesté. Lo puse en silencio y lo dejé sobre la mesa. Cada vibración que sentía me recordaba que la batalla seguía, pero ya no tenía miedo. Revisé la carpeta con la denuncia, acariciando con los dedos el papel que representaba mi nueva fuerza. Esa tarde, Carmen y yo hablamos de todo lo que habíamos callado durante años, de cómo Elena siempre fue egoísta, de cómo Luis la había llevado por un camino aún más oscuro, de los momentos en que Alberto y yo discutíamos en secreto por la actitud de nuestra hija. Recordé cómo mi esposo me decía que algún día tendría que tomar decisiones difíciles si Elena seguía creciendo sin empatía ni gratitud. Alberto había muerto creyendo que la familia podía sanar. Ahora entendía que algunas heridas se infectan tanto que solo cortando lo podrido se puede salvar lo que queda. Mientras anochecía, Carmen se despidió con un abrazo que sentí como un escudo. «No estás sola, Leonor», susurró antes de irse. Me quedé en el sillón, viendo el expediente sobre la mesa iluminada por la lámpara. Tenía miedo, sí, pero también una certeza que nunca había sentido, la certeza de que ya no había marcha atrás. Mi hija había declarado la guerra, pero yo estaba lista para enfrentarla, y no pensaba perder. El primer indicio de que la guerra había comenzado no vino de Elena, sino de los vecinos. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café intentando ordenar mis pensamientos, recibí un mensaje de la portera del edificio. «Señora Leonor, una mujer vino preguntando por usted. Dijo que era su hija, pero estaba alterada y gritaba cosas que no entendí». Mi estómago se revolvió. Sabía que Elena había descubierto que yo había iniciado acciones legales, y la máscara que había usado toda su vida empezaba a resquebrajarse. Elena no era de esas personas que se rinden. Era como un animal herido, y eso la hacía aún más peligrosa. Decidí no volver a mi departamento por el momento. Me quedé en casa de don Mateo, donde tenía cámaras de seguridad y un ambiente tranquilo para pensar con claridad. Cada minuto que pasaba sentía como la presión se acumulaba en mi pecho, como si una mano invisible intentara asfixiarme. Pero no iba a flaquear. Tomé un cuaderno y comencé a escribir todo lo que recordaba: fechas, lugares,
conversaciones. Quería tener un registro de cada detalle que pudiera ayudarme si las cosas se ponían peor. Carmen me llamaba a cada rato para asegurarse de que estaba bien. Sus palabras de aliento eran como pequeñas luces en medio de la oscuridad. Me recordaba que no estaba completamente sola. Pero en el fondo, sabía que la batalla solo podía librarla yo. Aquella tarde, mientras revisaba mis notas, sonó el timbre. Miré las cámaras de la entrada y sentí un escalofrío. Elena estaba ahí, de pie frente al portón, con una expresión de furia que jamás había visto en su rostro. Golpeaba el timbre con insistencia, mirando alrededor como si buscara un cómplice. Apagué el monitor de seguridad y respiré profundo. No iba a darle el gusto de enfrentarla en ese estado. El celular vibró de inmediato con un mensaje suyo. «Sal de donde te escondes. Habla conmigo de una vez». Luego otro, más desesperado. «Mamá, lo que estás haciendo es una locura. Piensa en Sofía. Estás destruyendo todo». Sus palabras eran un eco de su propio terror. Sabía que mi denuncia la estaba acorralando. Don Mateo regresó esa noche con noticias. El juez había admitido la denuncia y había ordenado medidas cautelares para proteger mis bienes mientras avanzaba la investigación. Mi casa, mis cuentas y mis propiedades estaban congeladas legalmente, impidiendo que Elena y Luis pudieran mover un solo centavo. La sensación de alivio fue tan intensa que me faltó el aire. Lloré en silencio, sin avergonzarme de las lágrimas. No eran de tristeza, eran de esperanza. Pero la tensión apenas empezaba. A medianoche, un número desconocido me llamó repetidas veces. Cuando no contesté, empezó a llegar una avalancha de mensajes. «Sabemos dónde estás. Deja de mover las cosas o te arrepentirás». El miedo me recorrió como un escalofrío, pero también sentí una chispa de desafío. Copié cada mensaje y se lo envié al fiscal con quien habíamos hablado. Quería que quedara constancia de las amenazas. Quería que cada paso que dieran quedara registrado. Esa noche dormí poco. Cada crujido de la casa me despertaba. Cada sombra me parecía un presagio. Pero mi determinación seguía intacta. A las 5 de la mañana, aún con la cabeza pesada por la falta de sueño, preparé café para mí y para don Mateo. Mientras bebíamos en silencio, él me miró y dijo: «Leonor, no sé si he visto antes a alguien tan decidida como usted. Ha pasado de ser una víctima a una luchadora. Y eso es algo que ni Elena ni Luis esperaban». Sus palabras me dieron fuerzas para lo que vino después. Al amanecer, recibí una llamada del fiscal. Su tono era grave. «Señora Leonor, encontramos movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a su hija y su yerno. Podrían involucrar lavado de dinero, además del fraude». Aquello era mucho peor de lo que imaginé. No solo querían arruinarme, también estaban involucrados en algo que podría arrastrarlos a la cárcel por años. Sentí una mezcla de terror y alivio. Si esto se confirmaba, no solo quedaría claro mi inocencia, sino que la ley caería sobre ellos como un martillo. Mateo y yo nos miramos en silencio. «Necesitamos pruebas sólidas», dijo él con voz firme. «Y sé quién puede tenerlas». Me explicó que un contador que trabajó con Luis hace un año lo había contactado para advertirle de movimientos ilegales, pero había desaparecido poco después. «Si logramos encontrarlo, puede ser clave», dijo Mateo. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario para localizarlo. Era mi única esperanza de terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Minutos después de terminar la llamada, mi celular vibró con una notificación que me heló la sangre. Era un correo anónimo con el asunto «Pruebas». Al abrirlo, encontré escaneos de documentos que mostraban cuentas en paraísos fiscales a nombre de una sociedad creada por Luis y Elena. También había mensajes entre ellos donde se reían de lo fácil que había sido engañarme. Sentí un vacío en el estómago. Aquello era peor de lo que imaginaba, pero también era la oportunidad que necesitaba. Guardé los archivos y los envié de inmediato al fiscal y a Mateo. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, comprendí que el día más largo de mi vida acababa de comenzar. Y aunque el miedo seguía acompañándome, también sentía una certeza profunda. La verdad estaba saliendo a la luz y nadie podría detenerla. Cuando abrí los documentos adjuntos en ese correo, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Las cifras eran astronómicas,
Cientos de miles de pesos movidos entre cuentas de empresas inexistentes, transferencias que coincidían con fechas en que Elena me pedía dinero con excusas de urgencias médicas de Sofía o problemas con el colegio. Cada número era como un latigazo que me despertaba del letargo en el que había vivido demasiado tiempo. Sabía que mi hija era ambiciosa, pero jamás imaginé que llegara tan lejos. El rostro de Sofía, con su sonrisa inocente, apareció en mi mente como un puñal. Ella no merecía ser usada como herramienta en este juego sucio. Llamé al fiscal al instante. Le expliqué lo que había recibido y prometió enviar a un perito digital para autenticar los documentos. Don Mateo, que había pasado la noche conmigo, me escuchaba con atención mientras marcaba contactos que podían ayudarnos. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo con el ceño fruncido. Aquí no solo hay fraude familiar, hay lavado de dinero. Eso los hundirá. Sus palabras me trajeron un alivio amargo. Mi hija enfrentaría consecuencias graves, pero al mismo tiempo, la niña que ella trajo al mundo podría perder a su madre. Pensar en Sofía me partía el alma, pero ya no había marcha atrás. Carmen llegó a la casa de Mateo al mediodía. Traía comida caliente, pero yo no tenía hambre. Apenas probé un par de bocados mientras repasaba cada documento, cada captura de pantalla, cada correo. Me sentía como un soldado revisando su equipo antes de entrar en batalla. Carmen me tomó la mano en silencio. No necesitábamos palabras. Ambas sabíamos que esto cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa tarde, el fiscal nos citó para ampliar la denuncia. El ambiente en la fiscalía era frío y pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos. Los peritos analizaron los archivos del correo y confirmaron su autenticidad preliminar. Esto es contundente, dijo uno de ellos. Si se prueba que las cuentas están a nombre de su hija y su yerno, no habrá escapatoria. Sus palabras me produjeron un mareo. Me sostuve en la silla y sentí una punzada en el pecho, como si mi corazón no soportara más la presión. Al salir de la fiscalía, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté casi por inercia. Señora Leonor, ¿quiere proteger a su nieta? Deje de hacer denuncias y firmemos un acuerdo. Esto no tiene por qué acabar mal. La voz era masculina, fría, y me confirmó que Elena y Luis estaban desesperados. Sentí una furia que me impulsó a responder con calma. La única que destruyó a Sofía es su propia madre. Yo solo estoy diciendo la verdad. Colgué antes de que pudiera contestar y apagué el celular. Ya no quería escuchar más amenazas. Mateo y Carmen me ayudaron a armar una carpeta con los documentos más relevantes y la enviamos también a un abogado especializado en delitos financieros. Quería estar segura de que incluso si algo me pasaba, la verdad seguiría su camino. En la noche, mientras repasaba mis notas, sonó el interfono de la casa de Mateo. Su tono áspero y prolongado me llenó de alarma. Miré las cámaras de seguridad y casi se me detuvo el corazón. Luis estaba afuera, golpeando el portón y gritando mi nombre. Leonor, sal y aclaremos esto de una vez. Su voz retumbaba como un eco siniestro en la madrugada. Vi en la pantalla como su rostro estaba desencajado, su camisa arrugada, el cabello desordenado. No parecía el hombre seguro de sí mismo que había engañado a todos durante años, sino un animal atrapado. Mateo tomó el teléfono del interfono. Váyase antes de que llame a la policía, dijo con voz firme. Luis pateó el portón con rabia y se fue dando un portazo al coche. Me quedé paralizada unos segundos, observando las luces traseras del auto alejarse. La sensación de vulnerabilidad me recorrió como un calambre, pero también sentí una chispa de esperanza. Sus reacciones demostraban que mi denuncia estaba surtiendo efecto. Cada paso que daba lo sacaba más de control. Sabía que tenía que mantener la calma. Luis era peligroso cuando perdía el dominio de sí mismo. No pude dormir. La imagen de Luis enloquecido frente a la casa me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Para distraerme, me senté a organizar las fotos que había tomado de los coches que me seguían, las capturas de pantalla de los mensajes de Elena y los registros de llamadas. Quería que todo estuviera ordenado si necesitaba presentarlo ante un juez. Cada carpeta que creaba en mi computadora era un ladrillo más en el muro que me protegería. Al amanecer, Carmen me preparó un café tan cargado que me sacudió el sueño acumulado. Mientras bebíamos, Mateo entró con una noticia inesperada. Conseguí el contacto de Armando, el contador que trabajó para Luis. Aceptó hablar con nosotros, pero solo en un lugar público.
Está asustado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa conversación podía ser el punto de quiebre que necesitábamos. Entonces vayamos hoy mismo, dije con voz decidida. Sabía que el tiempo era nuestro peor enemigo. Cada minuto que pasaba le daba a Elena y Luis oportunidad de moverse o escapar. Mientras recogía mis cosas, vi mi reflejo en el espejo del pasillo, el cabello canoso recogido con pulcritud, las arrugas marcadas en mi rostro y unos ojos que ya no mostraban miedo, sino una determinación que jamás pensé que tendría. Estaba lista para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. Cuando Mateo dijo que el contador aceptaba reunirse, sentí que la sangre volvía a correr con fuerza por mis venas. Era como si la esperanza, enterrada bajo capas de miedo y traición, despertara con un rugido. ¿Dónde y cuándo? Pregunté casi sin aliento. En la cafetería del Hotel Geneve, a las 10 en punto, respondió Mateo. Sabía que ese lugar era concurrido y discreto, ideal para una conversación que podía cambiarlo todo. Me arreglé con rapidez, eligiendo ropa sencilla pero impecable, consciente de que hoy no era solo una madre buscando justicia. Era una mujer lista para desenmascarar a quienes la habían traicionado. Al salir de la casa de Mateo, el aire de la mañana se sentía diferente, más frío, más pesado. Caminé hacia su coche, sintiendo que cada sombra me observaba. Durante el trayecto, no dejamos de vigilar los espejos retrovisores. Cualquier coche que giraba detrás de nosotros me hacía contener la respiración. En mi mente solo repetía un pensamiento. Si Armando confirmaba lo que sospechábamos, Elena y Luis no tendrían escapatoria. Llegamos al hotel 10 minutos antes. El lobby estaba lleno de turistas y ejecutivos con prisas. Nos sentamos en una mesa del fondo, con vista a la entrada. Cada vez que se abrían las puertas giratorias, mi corazón daba un salto. A las 10 en punto, un hombre delgado, con el rostro pálido y los ojos marcados por ojeras, se acercó con paso indeciso. «¿Doña Leonor?», preguntó casi en un susurro. Asentí. «Soy Armando». Su voz temblaba como sus manos. Mateo lo invitó a sentarse y pidió café para todos. Armando empezó a hablar apenas la taza tocó la mesa. Contó que Luis lo contrató 2 años antes para optimizar cuentas y organizar las finanzas de su familia. Al principio pensé que era algo normal, dijo con la mirada baja, pero luego me pidió que creara empresas fantasma para emitir facturas falsas y mover dinero de cuentas de una señora. Su nombre era Leonor Ramírez. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que me costó tragar saliva. Armando explicó con detalle cómo Luis y Elena lo convencieron de que era un procedimiento común para ahorrar impuestos. Pero cuando empezaron a mover cantidades cada vez más grandes, comprendió que era ilegal. Intenté renunciar, pero me amenazaron. Dijeron que si hablaba, harían parecer que yo había orquestado todo, dijo mientras se limpiaba el sudor de la frente. Cada palabra suya era un golpe que me quitaba el aire. Por un momento, quise salir corriendo y abrazar a Sofía, protegerla de todo. Mateo tomó la palabra con calma. Necesitamos que testifiques y entregues los registros. Si lo haces, podremos garantizar tu protección. Pero debes decidir ahora. Armando dudó, se retorció las manos, miró a su alrededor como un animal acorralado. Finalmente alzó la vista y dijo con voz quebrada: «Lo haré. Ya no quiero vivir con este peso». Sacó un USB de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está todo: correos, registros contables, transferencias. Es la prueba de que ustedes son inocentes y ellos son los culpables». Cuando tomé el pequeño dispositivo, sentí que sostenía mi destino en la palma de mi mano. Agradecí a Armando con un apretón de manos que me hizo temblar. Sus dedos estaban fríos como el mármol. Mateo lo despidió con instrucciones precisas: «Te llamaremos pronto. Mantente lejos de Luis y Elena hasta nuevo aviso». Al verlo irse, una mezcla de alivio y miedo me recorrió el cuerpo. Sabía que este testimonio los destruiría, pero también que podía desatar su furia como nunca antes. En cuanto llegamos a la oficina de Mateo, revisamos el contenido del USB. Mi corazón latía desbocado mientras se abrían carpetas repletas de capturas de correos donde Elena se burlaba de mí, registros de transferencias que coincidían con los retiros que yo nunca había autorizado y audios en los que Luis planeaba cómo declararme incapacitada para justificar la apropiación de mis bienes. Cada archivo era como un látigo que me golpeaba la memoria. Recordaba cada llamada de Elena pidiendo ayuda,
cada lágrima falsa, cada abrazo cargado de mentira. Mateo preparó copias de seguridad de todos los archivos y las envió al fiscal y a varios contactos de confianza. Si intentan silenciarnos, no podrán borrar la verdad, dijo con un tono que me dio fuerzas. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, sentí que la balanza de poder empezaba a inclinarse. La rabia que había alimentado mi miedo se transformó en una energía renovada. Ya no me sentía como una madre traicionada. Me sentía como una mujer dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, justo cuando creía que lo peor había pasado, mi celular empezó a sonar sin parar. Eran llamadas de números desconocidos. Las rechacé una tras otra hasta que llegó un mensaje que me hizo temblar. Sabemos lo que hiciste hoy. Esto no se quedará así. Lo leí varias veces, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Mateo, quien tomó mi celular y dijo con voz dura: es la confirmación de que estamos ganando, pero ahora tenemos que estar más alerta que nunca. Mientras cerraba la puerta con doble llave, comprendí que la siguiente jugada sería la más peligrosa. La noche en que recibí el mensaje amenazante, comprendí que lo que estaba haciendo no solo me ponía en riesgo a mí, sino también a todos los que me apoyaban. Cada crujido en la casa de Mateo me sobresaltaba, cada sombra me parecía un enemigo al acecho. Dormí con el bolso colgado al hombro, con el USB de Armando y las copias de la denuncia dentro, como si al mantenerlas cerca pudiera protegerlas de cualquier intento de destruirlas. Al amanecer, un pensamiento se instaló en mi mente como un faro. Debía sacar esto a la luz, hacerlo público antes de que ellos pudieran silenciarme. Mientras bebía un café que me supo a cenizas, le dije a Mateo: necesito que me ayudes a contactar a un periodista honesto, alguien que no tema publicar la verdad. Él asintió con gravedad. Conozco a alguien en el Universal. No es amigo de Luis ni de Elena. Si hay alguien que puede ayudarte a exponer esto, es él. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Si quería protegerme, debía impedir que ellos siguieran moviéndose en la oscuridad. Mateo hizo la llamada frente a mí, con el altavoz encendido. Carlos, tengo una historia que te interesa. Es sobre una red de fraude familiar y lavado de dinero que involucra a gente influyente. La víctima es una mujer mayor, con pruebas sólidas. ¿Te atreves? La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto. Envíame lo que tengas y nos vemos hoy mismo. Me estremecí. Hablar con un periodista significaba perder la privacidad para siempre, pero también abrir un camino hacia la justicia. Esa tarde, Carlos llegó a la oficina de Mateo. Era un hombre de mediana edad, con mirada inteligente y un bloc de notas que no soltaba nunca. Me saludó con respeto y me escuchó en silencio durante casi una hora mientras relataba cada detalle, desde el primer mensaje de Elena hasta el encuentro con Armando. A cada frase mía, asentía con gravedad, como si comprendiera el peso de cada palabra. Cuando terminé, abrió su laptop y revisó los documentos que le mostramos. Su expresión pasó de asombro a indignación. Esto es un escándalo, dijo finalmente. Cuando esto salga a la luz, cambiará todo. Me sentí al borde del colapso. La idea de que mi vida se convertiría en noticia me aterraba, pero también comprendía que esa era mi única opción. Carlos me prometió que protegería mi identidad hasta que las autoridades confirmaran las pruebas, pero me advirtió: ellos intentarán desacreditarte. Prepararán su propia versión para pintarte como una anciana desequilibrada. Debes estar lista. Su sinceridad me golpeó como un balde de agua helada, pero me ayudó a reforzar mi determinación. Esa noche, mientras Carlos se retiraba con copias digitales de los documentos, Carmen llegó a la casa de Mateo con una maleta pequeña. No quiero que pases otra noche sola, dijo, abrazándome con fuerza. En sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo y mi propia esperanza. Las dos nos acomodamos en el sofá, con una manta que olía a lavanda y las luces bajas. Entre susurros, hablamos de nuestra infancia, de cómo Elena era una niña alegre antes de volverse tan ambiciosa. Me pregunté en qué momento exacto se torció su corazón, en qué decisión se perdió la niña que había criado con tanto amor. A la mañana siguiente, Carlos nos envió un mensaje: la investigación está en marcha. Hoy hablaré con mis editores. Prepárense. Mi estómago se retorció al pensar que en pocas horas mi historia podía estar en boca de todos. Para distraerme, ayudé a Carmen a preparar desayuno.
Hacía años que no compartíamos un momento así, y por unos minutos me permití sentir que todo estaba bien. Pero la realidad volvió a golpearme cuando un coche gris, el mismo que había visto días atrás, pasó 2 veces frente a la casa de Mateo a baja velocidad. Le avisé a Mateo de inmediato. Él revisó las cámaras de seguridad y capturó imágenes de la matrícula. No podemos subestimarlos. Esto es una clara señal de que saben que estamos a punto de desenmascararlos, dijo con el ceño fruncido. Me senté frente a la computadora y escribí una carta para Sofía, explicándole mi versión de los hechos. Sabía que quizás algún día la necesitaría para entender la verdad sobre su madre y su abuela. Cada palabra que escribía estaba cargada de amor y de tristeza, pero también de un deseo profundo de protegerla de la oscuridad que la rodeaba. Por la tarde, recibí un mensaje de Carlos que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Mi editor aprobó el reportaje. Saldrá mañana en portada. Era el punto de no retorno. La noticia llegaría a todos, familia, amigos, conocidos y especialmente a Elena y Luis. Sabía que sus reacciones serían impredecibles, pero ya no podía detenerme. Mi única salida era la verdad. Mientras el sol se ponía, me senté en el sillón, con Carmen a mi lado, y respiré profundamente. La calma antes de la tormenta había terminado. Desperté con el corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra. Revisé el celular con manos temblorosas y ahí estaba, la noticia en la portada digital de El Universal. Escándalo familiar, red de fraude y lavado de dinero involucra a empresarios locales. Las primeras líneas hablaban de una madre viuda que había sido víctima de un plan de su propia hija y yerno para quitarle sus bienes y lavar dinero a través de empresas fantasma. Cada palabra me sacudía entre el miedo y la liberación. La verdad ya no podía ocultarse. Estaba ahí, expuesta para todo el país. Carmen leyó el artículo a mi lado. A medida que avanzaba, su voz se quebraba. Hablaban de mí como una mujer valiente que se negó a permanecer en silencio. Y aunque me avergonzaba leerlo, sentí un orgullo que me llenaba de fuego. La nota incluía capturas de algunos documentos y extractos del testimonio de Armando. Luis y Elena aparecían mencionados con nombres y apellidos. Sabía que, en ese momento, su mundo se desmoronaba. No pasaron ni 10 minutos antes de que mi celular empezara a sonar sin parar. Primero fueron familiares lejanos que apenas me hablaban, preguntando si todo era cierto. Después, amigas de mi juventud que me ofrecían su apoyo. Cada llamada era un recordatorio de que lo que Elena y Luis habían hecho no solo me había afectado a mí, había sacudido a toda la familia. Entre mensajes de solidaridad, aparecieron también algunos llenos de odio. Gente que creía las mentiras que Elena estaba contando para defenderse, llamándome loca, vieja amargada, o diciendo que solo quería destruir a mi propia hija. Mateo me pidió que mantuviera el celular en silencio y no respondiera a provocaciones. Sabía que Elena intentaría manipular la opinión pública, pintándose como víctima, pero también sabía que las pruebas estaban de mi lado. A media mañana, Carlos me llamó. El artículo se viralizó. Otros medios están pidiendo entrevistas. ¿Quieres hablar? Mi mente estaba nublada, pero comprendía que callar ahora sería un error. Sí, Carlos. Haré lo que sea necesario para que Sofía sepa algún día que su abuela luchó por la verdad. La primera entrevista fue por teléfono con un programa de radio. Me preguntaron cómo me sentía al descubrir que mi hija me había traicionado. Cerré los ojos para contener las lágrimas y respondí con la voz más firme que encontré. Me siento más fuerte que nunca, porque cuando alguien que amas te traiciona, tienes dos opciones, dejar que te destruya o convertir ese dolor en coraje. Yo elegí lo segundo. La segunda entrevista fue en vivo, para un noticiero local que envió un equipo a la casa de Mateo. Ver la cámara frente a mí me hizo temblar. Carmen me apretó la mano fuera de cuadro, dándome fuerzas. Conté mi historia con calma, sin sensacionalismos, relatando cada detalle para que nadie pudiera tergiversar mis palabras. Al terminar, el periodista me miró con respeto y me dijo: «Señora Leonor, su historia inspirará a muchas mujeres». Pero mientras mi verdad se difundía, la furia de Elena crecía. Esa misma tarde, recibí un correo de su abogado, exigiendo una retractación inmediata y amenazando con demandarme por difamación. Sentí un escalofrío, pero Mateo solo sonrió con frialdad al leerlo. Ellos están desesperados. Quieren asustarte porque saben que el tiempo se les acaba.
Me aferré a sus palabras como un ancla. Poco después, el fiscal me llamó. Habían recibido información de que Luis intentaba transferir fondos a cuentas en el extranjero. Eso confirma que buscan huir, dijo. Pero ya emitimos una orden para congelar todo movimiento. La noticia me dio un extraño consuelo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que la justicia se movía a mi favor. Al anochecer, el portal del periódico actualizó su nota con un video de la entrevista que había dado. En los comentarios, leí palabras de mujeres que decían que mi historia les daba valor para enfrentar sus propios abusos y traiciones. Lloré en silencio. Todo el dolor que había sentido se transformaba en algo más grande que yo. Un ejemplo para otras que también necesitaban romper el silencio. Pero mi pequeña tregua se rompió cuando un mensaje de un número desconocido llegó a mi celular. Ya arruinaste todo. ¿Estás feliz? Esto no terminará bien para ti. Era como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que mientras más avanzaba, más peligrosa se volvía la situación. Mientras miraba la luna llena a través de la ventana, comprendí que la próxima vez que viera a Elena sería un enfrentamiento que definiría el destino de toda nuestra familia. La mañana siguiente desperté con un presentimiento pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Mi celular mostraba decenas de llamadas perdidas de números desconocidos y mensajes que iban desde insultos hasta amenazas veladas. Mientras los leía, me di cuenta de que Elena había empezado a mover a sus conocidos para desacreditarme. En redes sociales circulaban publicaciones diciendo que estaba senil, que me dejaba manipular por desconocidos, que había inventado todo para llamar la atención. Ver mi nombre convertido en tendencia, pero como objeto de burla o compasión, me desgarraba el alma. Sin embargo, al mismo tiempo llegaban mensajes de mujeres desconocidas que me daban las gracias por alzar la voz. Usted me inspira a denunciar, decía una. Me recordó que no debo quedarme callada, decía otra. Saber que mi historia ayudaba a alguien me dio fuerzas para mantenerme en pie. Me arreglé con cuidado esa mañana, peinando mi cabello con esmero y eligiendo mi blusa favorita, como una forma de recordarme a mí misma que aún tenía dignidad, que nadie me arrebataría eso. Mateo llegó a casa con el rostro tenso. Tenemos que ir al juzgado. El fiscal quiere que declares oficialmente para sustentar el congelamiento de bienes y las órdenes de captura. Mi estómago se contrajo de miedo. Sabía que poner un pie en un tribunal significaba cruzar una línea sin retorno, pero también comprendía que no podía echarme atrás. Mientras viajábamos en el coche, veía cómo la ciudad despertaba ajena a mi tragedia. Personas caminaban con prisas, parejas reían en las esquinas, y yo me preguntaba si alguna vez podría volver a sentir esa normalidad. En el juzgado, el ambiente era frío y solemne. Los pasillos parecían infinitos, y cada eco de nuestros pasos sonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. Me hicieron esperar en una pequeña sala hasta que un funcionario me llamó. Dentro, un escritorio separaba al fiscal de mí. Sus ojos eran amables, pero su voz seria. Me pidió que relatara todo desde el principio, sin omitir nada. Mientras hablaba, mis manos se crispaban sobre mi bolso. Reviví cada mentira, cada mirada fría de Elena, cada mensaje hiriente. Las palabras salían de mi boca como puñales dirigidos a un enemigo invisible. Al terminar, el fiscal asintió con gravedad. Su testimonio es sólido, señora Leonor. Con esto y las pruebas digitales, podemos procesar formalmente a Elena y Luis. La palabra procesar resonó en mi mente como un trueno. Era lo que había querido desde que descubrí todo, pero también un puñal en el corazón. Mi hija enfrentaría cargos criminales. Sofía crecería sabiendo que su madre fue enjuiciada por traicionar a su propia abuela. Me aferré a la idea de que algún día entendería que lo hice por amor, para protegerla de una vida construida sobre mentiras. Cuando salí del juzgado, mi celular vibró con un mensaje que me heló la sangre. Mamá, necesitamos hablar. Estoy afuera. El corazón se me detuvo un segundo. Miré por las ventanas del vestíbulo y allí estaba Elena, apoyada contra su camioneta, con el rostro demacrado y los ojos rojos. Cada fibra de mi ser me decía que debía irme, pero sabía que había llegado el momento de enfrentarla. Tomé aire y salí con la cabeza en alto. Nos miramos en silencio durante un largo minuto. Elena fue la primera en romperlo. ¿Por qué me haces esto? Eres mi madre. Su voz se quebraba entre furia y desesperación. No,
Te estoy haciendo nada, respondí con calma. Tú misma cavaste este abismo cuando empezaste a robar y mentir. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no supe si eran de arrepentimiento o de pura frustración. Todo lo hice por Sofía, para asegurarle un futuro mejor, soltó como un último intento de justificarse. Un futuro construido con mentiras y delitos no es un futuro. Elena, dije con la voz temblorosa pero firme. Es una trampa que un día también atraparía a tu hija. Mis palabras parecieron romper algo en ella. Bajó la mirada y su cuerpo se desplomó sobre el cofre de la camioneta. Por un segundo, sentí el impulso de abrazarla, como cuando se caía de niña y corría hacia mí llorando. Pero ese impulso murió al recordar cada humillación, cada traición. Antes de que pudiera decir algo más, escuché el sonido de sirenas acercándose. 2 patrullas se detuvieron junto a nosotros. Un oficial se bajó con paso decidido. —¿Elena Hernández Ramírez? —preguntó con voz fuerte. Mi hija levantó la cabeza con el rostro desencajado. Queda detenida por fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Las palabras resonaron como un martillazo en la calle. Me quedé paralizada mientras los policías la esposaban. Elena me lanzó una mirada cargada de odio y de súplica al mismo tiempo. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual, y que el precio de la verdad sería más alto de lo que había imaginado. La imagen de Elena siendo esposada quedó grabada en mi mente como una cicatriz. Cuando el coche patrulla arrancó con ella en el asiento trasero, sentí una mezcla de alivio y un vacío tan profundo que casi me doblé sobre la banqueta. Carmen apareció a mi lado en ese momento, como un ángel guardián, y me sostuvo por los hombros. Respira, Leonor. Lo lograste, me decía una y otra vez, pero cada palabra chocaba con el torbellino que giraba en mi cabeza. ¿De verdad lo había logrado? ¿O acababa de destruir a mi hija para siempre? Mateo llegó poco después y nos llevó a su casa. Apenas crucé la puerta, el silencio me golpeó como un muro. El ambiente estaba cargado de un cansancio que no era solo físico, era el peso de semanas de tensión acumulada. Me senté frente a la ventana y observé cómo la tarde se teñía de naranja. Cada rayo de sol me recordaba que el mundo seguía girando mientras mi familia se desmoronaba. Carmen preparó té de manzanilla y lo dejó frente a mí. Su aroma cálido me reconfortó, pero no logró borrar la imagen de Elena con las muñecas esposadas. Cuando la noche cayó, recibí una llamada del fiscal. Su voz sonaba tranquila pero firme. Señora Leonor, su hija fue ingresada en el reclusorio preventivo. El juez determinó prisión preventiva justificada por el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. La niña que acuné en mis brazos pasaría la noche en una celda. Intenté agradecer al fiscal, pero mi voz apenas salió como un susurro quebrado. Después, el fiscal añadió algo que me hizo estremecer. Luis está desaparecido. Intentó retirar dinero en efectivo antes de que congeláramos sus cuentas. Tenemos una alerta migratoria, pero aún no lo localizamos. Esa noticia me llenó de un terror distinto. Luis Libre era un hombre peligroso, capaz de cualquier cosa para vengarse. Agradecí la información y colgué. Carmen me miró con preocupación, como si temiera que me quebrara en cualquier momento. Pero en lugar de eso, sentí que algo se endurecía dentro de mí. No podía darme el lujo de desplomarme ahora. Al amanecer, Carlos, el periodista, me llamó para informarme que su medio había recibido un comunicado de los abogados de Elena, asegurando que yo sufría de delirios propios de la senilidad y que mi denuncia era un montaje para perjudicarla. Sentí náuseas. Incluso tras ser arrestada, Elena intentaba salvarse hundiéndome. Le pedí a Carlos que no se detuviera. Publica la verdad. No importa lo que digan, le dije con voz firme. Poco después, recibí un mensaje que me heló la sangre. Un video de Sofía llorando, grabado en lo que parecía la sala de una casa desconocida. Una voz masculina le decía con tono dulce: «Dile a tu abuela que pare, que no queremos que sufras». Mi mente explotó en 1000 pedazos. Llamé al fiscal de inmediato. «¿Dónde está mi nieta?», grité con la voz al borde del colapso. El fiscal prometió que iniciarían un operativo para localizarla. El miedo se convirtió en un veneno recorriendo mis venas. Mateo activó contactos en la policía y comenzó a mover influencias para ayudar a encontrar a Sofía. La angustia me hizo temblar de pies a cabeza. Carmen me abrazaba mientras repetía: «La encontraremos, Leonor. Te lo prometo».
pero cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Pensaba en Sofía, sola y asustada, preguntándose dónde estaba su mamá y por qué su mundo se había convertido en una pesadilla. Finalmente, pasada la medianoche, recibimos noticias. Un operativo en un domicilio al sur de la ciudad rescató a Sofía. Estaba ilesa, pero en shock. Lloré con un alivio tan grande que sentí que me quedaba sin aire. En la pantalla de la cámara de seguridad vi la imagen de mi nieta siendo llevada en brazos por una oficial. Su carita pálida y sus ojitos hinchados de tanto llorar me rompieron el alma. Cuando finalmente la trajeron a casa de Mateo, corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. «Abuela, ¿qué pasó?», me preguntó con un hilo de voz. «Nada, mi amor. Todo estará bien», mentí mientras besaba su frente. No podía decirle la verdad, no aún. En ese momento comprendí que mi misión no había terminado. No bastaba con exponer a Elena y Luis, debía asegurarme de que Sofía creciera lejos de su sombra, rodeada de amor y verdad. Mientras la mecía para que se durmiera, prometí en silencio que nunca más permitiría que alguien le hiciera daño. Sofía merecía un futuro mejor, uno construido sobre la dignidad y el coraje que esa noche descubrí que tenía dentro de mí. La primera mañana con Sofía dormida en la habitación de al lado me pareció un sueño frágil, como si un suspiro pudiera romperlo todo. Cada vez que la escuchaba moverse entre las cobijas, corría a verla para asegurarme de que realmente estaba ahí, a salvo. Su respiración tranquila era el único sonido que lograba calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Mientras preparaba su desayuno, me descubrí tarareando una canción de cuna que solía cantarle a Elena de bebé, y un nudo se formó en mi garganta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo la niña que arrullé en mis brazos terminó siendo mi peor enemiga? Mateo llegó temprano con noticias inquietantes. La policía seguía sin localizar a Luis. Al parecer, había intentado abordar un vuelo a Guatemala la noche anterior, pero alguien lo ayudó a escapar cuando los agentes se acercaron. La idea de que ese hombre anduviera suelto, con la rabia a flor de piel y nada que perder, me helaba la sangre. Sabía que no se detendría hasta hacerme pagar por haber destrozado su castillo de mentiras. Mientras tanto, los medios seguían publicando cada detalle del caso. Los noticieros repetían una y otra vez mi historia. La viuda que desenmascaró a su propia hija y destapó una red de lavado de dinero. Las cámaras se estacionaron frente al juzgado y a mi antiguo edificio, buscando imágenes, declaraciones, cualquier pista. En la televisión pasaban videos míos saliendo del tribunal, y los presentadores hablaban de mí como un símbolo de resistencia. Era extraño escuchar mi nombre en boca de desconocidos. Me sentía desnuda ante el país entero, pero también comprendía que esa visibilidad me protegía. Si algo me pasaba, nadie lo vería como un accidente. Esa mañana, Sofía despertó y me abrazó tan fuerte que casi no pude contener las lágrimas. «Abuela, soñé que mi mamá estaba conmigo, pero no podía verme. Gritaba mi nombre, pero yo estaba detrás de un muro de cristal». Sus palabras me atravesaron como un puñal. Me arrodillé frente a ella y le prometí que haría todo lo posible para que algún día pudiera volver a abrazar a su madre, pero que por ahora debía confiar en mí. «Eres lo más importante que tengo en el mundo», le susurré. Ella asintió con sus grandes ojos llenos de miedo y esperanza. Carmen llegó poco después con ropa y juguetes para Sofía. Verlas jugar juntas en la sala fue un bálsamo para mi corazón. Pero la tranquilidad duró poco. El fiscal llamó para informarme que Elena había solicitado un abogado nuevo y se negaba a cooperar. Había decidido pelear el juicio alegando incapacidad mental inducida por mi supuesta manipulación. Quise reír y llorar al mismo tiempo. Incluso tras ser descubierta, mi hija prefería inventar más mentiras antes que aceptar su responsabilidad. Mateo y yo pasamos la tarde reuniendo más documentos y declaraciones. Necesitábamos blindar el caso antes de que la defensa de Elena lograra sembrar dudas. Cada papel que agregaba al expediente era como un ladrillo en el muro que me separaba de la pesadilla en que se había convertido mi vida. Mientras tanto, Carmen se ofreció a quedarse con Sofía para que yo pudiera concentrarme. Desde el cuarto, oía la risa de mi nieta, y eso me daba fuerzas que no sabía que tenía. Al anochecer, una noticia inesperada cambió todo. Un oficial informó que Luis había sido visto en un cajero automático al norte de la ciudad, pero al llegar los agentes, el lugar estaba vacío. Sin embargo, habían recuperado imágenes de seguridad que confirmaban que seguía. En México,
Es solo cuestión de tiempo para atraparlo, aseguró el fiscal. Pero yo no podía evitar sentir que cada minuto que Luis permanecía libre era una bomba de tiempo a punto de estallar. Cerca de medianoche, mientras revisaba las cámaras de seguridad instaladas en la casa de Mateo, un movimiento llamó mi atención. Un coche se detuvo frente a la casa durante casi 10 minutos, con las luces apagadas. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que apenas podía respirar. Llamé a Mateo, que revisó las grabaciones y capturó la matrícula. No vamos a esperar a que hagan el primer movimiento, dijo con un tono que no admitía discusión. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada junto a la cama de Sofía, acariciando su cabello y agradeciendo cada segundo que podía tenerla conmigo. Comprendí que ya no estaba luchando solo por mi dignidad o mi patrimonio, estaba luchando por ella, por su inocencia, por su derecho a un futuro sin miedo. Mientras la veía dormir, prometí que haría todo lo necesario para asegurarlo, incluso si eso significaba sacrificar la relación con la hija que creí conocer. El amanecer me encontró sentada junto a la cama de Sofía, con los primeros rayos de luz iluminando su carita tranquila. Tenía los párpados hinchados de tanto llorar la noche anterior, pero su sueño era profundo, como si su pequeño cuerpo al fin hubiera encontrado un momento de paz. Mientras la observaba, sentí que algo en mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ya no era solo una abuela o una madre herida. Era la única barrera entre mi nieta y el caos que su madre y Luis habían desatado. Y no pensaba fallarle. Mateo llegó temprano con un semblante serio. Me entregó un sobre cerrado. Dentro había copias certificadas de las propiedades que aún estaban a mi nombre, protegidas por las medidas cautelares. Esto te garantiza que ningún juez podrá mover un solo ladrillo sin tu consentimiento, explicó. Acaricié los documentos con manos temblorosas. Cada papel era un trozo de la vida que construí con Alberto, cada firma un recuerdo de los sacrificios que habíamos hecho juntos. No iba a permitir que se los arrebataran. En las noticias de la mañana, los titulares seguían hablando del caso. Algunos programas especulaban sobre mi estado mental, alimentando la versión que Elena intentaba imponer. Otros me defendían como una madre valiente. Ver mi rostro en la televisión me resultaba irreal. Cada opinión sobre mí se sentía como un golpe, pero también entendía que la atención pública era mi mejor escudo. Luis o cualquier cómplice pensarían 2 veces antes de hacerme daño con todas las cámaras sobre mi historia. Sin embargo, la tensión subió cuando recibí una llamada del fiscal. Un contacto anónimo había proporcionado información de que Luis planeaba abandonar el país en las siguientes 48 horas, usando un pasaporte falso. Estamos reforzando la vigilancia en puertos y aeropuertos, pero debes extremar precauciones, advirtió con voz grave. Esa tarde, Mateo instaló un nuevo sistema de alarmas en la casa y asignó 2 hombres de confianza para vigilar el perímetro. Aunque me reconfortaba saber que no estábamos solas, cada vez que escuchaba un auto detenerse afuera, el corazón me daba un vuelco. Carmen decidió llevar a Sofía a un parque cercano para distraerla. Las acompañé unos minutos, y verla correr detrás de unas palomas, riendo como cualquier niña de su edad, me arrancó lágrimas de alivio. Era la primera vez en días que escuchaba su risa sin miedo. Me prometí que haría todo lo necesario para que esa alegría fuera la constante en su vida, no la excepción. Al regresar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero dentro había una fotografía mía con Sofía tomada ese mismo día en el parque. Al reverso, una nota escrita a mano. La próxima vez no solo será una foto. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Llamé a Mateo y a la policía, entregué el sobre y reforzaron la seguridad de inmediato. Sabía que Luis estaba detrás de esto, o alguien que aún le era leal. Cada vez estaba más claro que no se detendría hasta verme rendida o destruida. Esa noche, el fiscal me llamó con una noticia que agitó mi esperanza. Habían emitido una orden de aprehensión contra Luis por intento de fuga y obstrucción de la justicia. Sus bienes habían sido congelados, y los bancos estaban cooperando para rastrear el dinero que intentaba mover. Era un paso enorme, pero también entendía que lo hacía más peligroso, como un animal acorralado. No salgas sola bajo ninguna circunstancia, me insistió el fiscal antes de colgar. En la madrugada, mientras revisaba por enésima vez las cámaras de seguridad, Sofía se despertó con pesadillas. Corrí a su habitación y la encontré sudando, con la voz ronca de tanto gritar. No quiero que se la lleven, abuela,
repetía una y otra vez. La abracé tan fuerte que casi no podía respirar, meciéndola como cuando Elena era bebé. Le prometí que nada ni nadie nos separaría, aunque por dentro me dolía saber que mi palabra dependía de atrapar a un hombre dispuesto a todo. Cuando finalmente se durmió, me senté junto a su cama con un cuaderno en el regazo. Empecé a escribirle cartas para el futuro, para el día en que pudiera entender la verdad. Le conté quién era su abuelo, cómo construimos la familia que intentaron destruir, y cómo su madre, en algún momento, también fue una niña llena de luz antes de perderse en la oscuridad de la ambición. Cada palabra escrita era un hilo que me mantenía unida a mi propósito, asegurar que Sofía supiera que, aunque su madre falló, ella siempre fue amada. Con el primer canto de los pájaros anunciando un nuevo día, comprendí que estaba lista para cualquier cosa. Luis podía seguir escondiéndose, pero ya no tenía a dónde huir. La justicia, la verdad y mi determinación lo alcanzarían. Cuando abrí la puerta aquella mañana y encontré un ramo de flores marchitas en el umbral, supe que el tiempo se estaba acabando. Entre los pétalos resecos había una nota corta. Esto es solo el principio. Sentí un escalofrío tan intenso que casi dejé caer el ramo. Sabía que Luis estaba desesperado, y eso lo hacía impredecible. Su vida frustrada lo empujaba a tomar medidas desesperadas, y no pensaba quedarme esperando a ser la próxima noticia roja en los periódicos. Mateo llegó minutos después, alarmado por mi llamada. Revisó cada rincón de la casa y habló con los agentes que vigilaban la calle. No hubo movimientos sospechosos en las cámaras, lo que significa que alguien sabe cómo evitarlas, concluyó con el ceño fruncido. Sus palabras me dejaron un sabor amargo en la boca. No estábamos tan seguros como creíamos. Mientras tanto, Sofía jugaba en su habitación ajena a la amenaza que se cernía sobre nosotras, y me prometí que seguiría siendo así. Ella no merecía cargar con los pecados de los adultos que debían protegerla. A media mañana, recibimos un aviso del fiscal. Luis había sido ubicado en un hotel en Naucalpan gracias a un informante anónimo. La policía montó un operativo para capturarlo, pero al llegar solo encontraron la habitación vacía y señales de que había salido minutos antes. Entre las pertenencias que dejó había documentos falsos y un sobre con grandes cantidades de efectivo. Está huyendo sin rumbo fijo, me explicó el fiscal por teléfono, pero cada paso que da deja más pruebas en su contra. Carlos, el periodista, me llamó para preguntarme si quería dar una nueva entrevista en la que hablara sobre la amenaza recibida. Dudé unos segundos, pero comprendí que mientras más público hiciera el peligro que corríamos, más difícil sería que alguien se atreviera a hacernos daño. Accedí, y esa tarde me entrevistaron en vivo desde casa de Mateo. Me temblaban las manos al principio, pero cuando la reportera me preguntó por qué seguía adelante a pesar del miedo, respondí con una serenidad que no sabía que tenía. Porque mi nieta merece crecer sabiendo que su abuela nunca se rindió. Esa frase se viralizó. Mujeres de todas partes me enviaban mensajes de apoyo. Otras compartían sus propias historias de traición y valentía. Leerlas me daba fuerza, pero también me llenaba de tristeza. Tantas habían sufrido en silencio, tantas habían soportado lo insoportable para proteger a sus hijos. Comprendí que mi lucha ya no era solo mía. Representaba la voz de quienes no podían alzarla. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada a su peluche, Carmen y yo revisábamos con Mateo los últimos reportes policiales. Fue entonces cuando recibimos un mensaje cifrado del fiscal. Habían rastreado una llamada de Luis desde un taxi que lo llevó hacia el sur de la ciudad, cerca de la salida a Cuernavaca. Está intentando salir del estado, pero ya hay retenes esperándolo, aseguró. El corazón me latía tan rápido que sentía que me faltaba el aire. Podía oler el final de esta pesadilla, pero también sabía que era el momento más peligroso. Mateo sugirió que nos trasladáramos a un lugar más seguro mientras la captura se concretaba. Empacamos lo esencial en bolsas pequeñas, y mientras me aseguraba de llevar los documentos originales, no pude evitar mirar el retrato de Alberto, mi esposo, que aún llevaba conmigo. Deséanos suerte, susurré al Marco con lágrimas en los ojos. Sentía su fuerza conmigo, como si desde algún lugar me recordara que debía mantenerme firme. Al llegar al refugio temporal que Mateo había preparado, un departamento discreto en un edificio vigilado, acomodamos a Sofía en una habitación con cortinas gruesas que la protegían del bullicio de la calle. Me senté junto a su cama y la observé dormir con la respiración suave.
Cada latido suyo me recordaba que valía la pena todo el dolor, toda la exposición, todo el miedo. Cerca de la medianoche, el fiscal llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, tensa, urgente. Lo tenemos rodeado, dijo. Pero se atrincheró en una casa abandonada y amenaza con abrir fuego si alguien entra. La imagen de Luis armado, desesperado y peligroso, se materializó en mi mente como una pesadilla. Debe entregarse vivo, supliqué. Necesito que pague por lo que hizo, pero en un juicio, no en un enfrentamiento. El fiscal prometió hacer todo lo posible, pero no me dio garantías. Mientras la madrugada avanzaba, me senté frente a la ventana con un café frío entre las manos. Observaba las luces de la ciudad parpadear como estrellas lejanas y me preguntaba cuántas mujeres estarían pasando por lo mismo en ese momento, temiendo por su vida, pero dispuestas a defender lo que aman. Me sentí parte de algo más grande que yo misma, y mientras Sofía suspiraba entre sueños, supe que esa noche decidiría si el infierno en el que habíamos vivido terminaría de una vez por todas o se prolongaría aún más. El silencio en el departamento era tan profundo que podía escuchar cada latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Afuera, la madrugada avanzaba con una calma engañosa, mientras yo esperaba noticias con el celular pegado a la mano. Cada vez que la pantalla se iluminaba, sentía que el tiempo se detenía. Sabía que en ese mismo momento, a unos kilómetros, hombres armados rodeaban la casa donde Luis se había atrincherado. Cada segundo que pasaba podía ser el que decidiera si todo terminaba o si la tragedia se profundizaba. De pronto, la llamada llegó. Contesté antes de que sonara por segunda vez. Era el fiscal. Su voz sonaba como un susurro tenso. Estamos negociando su entrega. Luis exige hablar contigo. Mi estómago se retorció. ¿Hablar con él? Después de todo lo que había hecho, dudé solo un segundo. Pásamelo, dije con la voz quebrada pero decidida. Hubo un silencio largo, roto por una respiración agitada al otro lado, y entonces escuché su voz, tan familiar y ahora tan odiosa. Leonor, ¿estás contenta? Arruinaste mi vida. Cada palabra suya destilaba odio y desesperación. Me quitaste todo. ¿De verdad crees que esa mocosa vale más que todo lo que construimos? Escupió con veneno. Su referencia a Sofía me hizo hervir la sangre. Esa mocosa es mi nieta. Y lo que construiste fue un castillo de mentiras sobre mi vida y la de Elena. Respondí con un hilo de voz, intentando no gritar. Luis rió, una carcajada hueca que me heló los huesos. Creíste que podrías ganarme, pero no tienes idea de lo que soy capaz, amenazó antes de colgar abruptamente. El fiscal retomó la llamada. No quiere rendirse aún, pero su desesperación juega en nuestra contra. Mantente alerta, Leonor. Quedé paralizada, sosteniendo el celular como si fuera una bomba a punto de estallar. Me acerqué al cuarto de Sofía y la vi dormida, abrazando su peluche con fuerza. ¿Cómo podía alguien usar a una niña como moneda de cambio? ¿Cómo pude no ver antes en qué monstruo se había convertido Luis? A las 2 de la mañana, las noticias confirmaron que la casa donde Luis estaba había sido rodeada por completo y que negociadores intentaban convencerlo de entregarse sin violencia. Las imágenes en televisión mostraban las luces de las patrullas iluminando la fachada de un caserón abandonado, rodeado de agentes con chalecos antibalas. Verlo en directo me hizo sentir expuesta y vulnerable. No era solo mi historia. El país entero estaba mirando cómo se resolvía este capítulo de mi vida. Carlos, el periodista, me llamó para pedirme una declaración. La gente quiere saber cómo se siente, dijo con voz suave. Me senté frente a la cámara de mi celular, con el rostro hinchado de cansancio, y hablé. No deseo más violencia. Solo quiero justicia y que mi nieta crezca en paz. Terminé el video y se lo envié. Era la verdad más pura que podía ofrecer. En minutos, mi mensaje se replicó en redes sociales, donde miles de mujeres me apoyaban y pedían el fin pacífico del conflicto. Pero mientras la madrugada avanzaba, mi esperanza se desmoronó cuando un disparo retumbó a través del teléfono del fiscal. Grité tan fuerte que Carmen corrió a sostenerme. ¿Qué pasó?, pregunté entre sollozos. El fiscal tardó unos segundos eternos en responder. Luis se disparó cuando los agentes entraron. Está vivo, pero grave. Una sensación de vacío me inundó. Quería que enfrentara la justicia, que pagara en un tribunal, no que escapara así, aunque fuera con su propia mano. Mateo,
que había seguido las noticias sin despegarse de la pantalla, me abrazó con fuerza. Esto aún no termina, Leonor. Pero diste todo. Luis ya no podrá hacerte más daño. Sentí sus palabras como un bálsamo que apenas rozaba la herida abierta en mi pecho. Carmen tomó mi mano y me llevó a la habitación de Sofía. Ella te necesita fuerte, y ahora más que nunca. Me senté junto a mi nieta y recé en silencio. Pedí por Elena, para que entendiera el daño que había causado y encontrara el camino de regreso a sí misma. Pedí por Luis, aunque me doliera, para que si sobrevivía, enfrentara las consecuencias de sus actos. Y sobre todo, pedí por Sofía, para que sus recuerdos de esta pesadilla se borraran con el tiempo y pudiera crecer libre de los fantasmas que habían destruido a su madre y a Luis. Cuando el amanecer asomó, me levanté con la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero también supe que no había luchado en vano. Aunque el precio había sido altísimo, había protegido lo más sagrado que tenía, el futuro de Sofía. El amanecer de ese día tenía un tono extraño, como si el cielo se debatiera entre la calma y la tempestad. Las noticias confirmaban que Luis estaba hospitalizado, bajo custodia y en estado crítico. Las imágenes de su traslado en ambulancia, con policías rodeándolo, ocupaban todos los noticieros. Verlo reducido a un cuerpo frágil y sin poder me generó sentimientos encontrados. Alivio porque ya no representaba un peligro inmediato, pero también un profundo vacío al comprender hasta dónde había llegado la destrucción que él mismo sembró. No pude evitar recordar la primera vez que lo conocí, cuando llegó a casa con Elena, con una sonrisa encantadora que me convenció de que cuidaría de mi hija. Qué ingenua fui. Mientras miraba las noticias, Sofía entró en la sala con su pijama rosa y el cabello alborotado. «Abuela, ¿ya se acabó la pesadilla?», preguntó con su vocecita aún cargada de sueño. La abracé tan fuerte que casi no pude responderle. «Sí, mi amor. Lo peor ya pasó», susurré, aunque en el fondo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A media mañana, el fiscal vino personalmente a vernos. Su rostro serio se suavizó al ver a Sofía jugando con Carmen. Me explicó que Luis había sido operado de emergencia y sobreviviría, pero quedaría detenido en el hospital bajo estricta vigilancia. Cuando despierte, enfrentará cargos que podrían condenarlo por décadas, dijo con un tono que no dejaba dudas. Al escucharlo, un peso se levantó de mis hombros. Por primera vez, sentí que la justicia se concretaba, aunque a un precio demasiado alto. Sin embargo, el fiscal también me advirtió que el juicio sería largo y desgastante. Elena seguía sin cooperar y su defensa haría todo lo posible para prolongar el proceso y victimizarla ante la opinión pública. Están usando la atención mediática para crear dudas sobre tu salud mental, Leonor, explicó con cautela. Pero yo ya no era la mujer asustada que se quedó paralizada al recibir aquel primer mensaje cruel de mi hija. Miré al fiscal directo a los ojos y respondí: «Estoy lista para cada mentira que inventen, porque tengo la verdad». Ese mismo día, Carlos, el periodista, publicó un artículo titulado «La dignidad de una abuela, la lucha de Leonor Ramírez contra la traición familiar». Sus palabras narraban mi historia como un símbolo de resistencia y despertaron una ola de apoyo que no imaginé posible. Recibí mensajes de mujeres de todo el país que compartían sus propias experiencias de violencia patrimonial y familiar. Muchas me decían que gracias a mi historia se atreverían a denunciar. Leerlas me llenó de un propósito que iba más allá de mi propio dolor. Sabía que mi voz podía ser un faro para otras que aún estaban en la oscuridad. Esa tarde, Carmen y yo salimos al parque con Sofía por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Caminamos de la mano mientras ella corría detrás de las mariposas. Cada carcajada suya me recordaba que aún había belleza en el mundo, que la vida no se reducía a los errores y horrores que habíamos enfrentado. Un grupo de mujeres se me acercó con respeto. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me agradeció por no rendirme. En ese momento comprendí que, aunque no lo había buscado, mi lucha se había convertido en algo más grande que mi familia. Al regresar a casa, encontré un sobreoficial en la puerta. Dentro había la fecha de la primera audiencia formal contra Elena. Se celebraría en 2 semanas. Mi corazón latió con fuerza. Aquello era el principio del fin, el día en que mi hija enfrentaría a la justicia y el mundo. Escucharía cada prueba de su traición. Me senté en la mesa con Mateo y Carmen, revisando los documentos que necesitaríamos.
Cada hoja era una confirmación de que ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, ella me preguntó: «Abuela, ¿vas a estar conmigo siempre?». La miré a los ojos con un amor tan profundo que me dolió. «Siempre, mi vida. Nada ni nadie nos separará». Ella sonrió y me abrazó. Su confianza era un bálsamo que sanaba las grietas de mi alma. Al quedarme sola, comprendí que lo que había empezado como una lucha por mis bienes se había transformado en una batalla por el futuro de mi nieta y por mi propio derecho a ser respetada como mujer y como madre. Me senté frente a la ventana con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. Sabía que los días venideros serían difíciles, que tendría que escuchar mentiras, soportar insultos y enfrentar el dolor de ver a mi hija convertida en acusada. Pero ya no tenía miedo. Estaba decidida a llegar hasta el final, no solo por mí, sino por Sofía y por cada mujer que aún callaba su sufrimiento esperando un milagro. La mañana de la audiencia llegó envuelta en un aire pesado, como si las nubes sobre la ciudad cargaran el mismo dolor y tensión que yo sentía en el pecho. Me vestí con el traje azul marino que había usado en la boda de Elena, aquel día en que la miré caminando hacia el altar convencida de que la esperaba un futuro brillante. Al ajustarme el último botón, me detuve un segundo frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la madre complaciente que perdonaba cada desplante. Era alguien que había sobrevivido a la traición más amarga. Carmen me llevó al juzgado, mientras Sofía quedaba con Mateo en casa bajo la vigilancia de 2 agentes. Cada semáforo que pasábamos aumentaba la presión en mi pecho. Al llegar, las cámaras de televisión se agolpaban en la entrada, periodistas gritaban mi nombre y el de Elena. Bajé del coche con la cabeza en alto, decidida a no dejar que la vergüenza me doblara. Sabía que cada paso que diera ese día marcaría no solo mi historia, sino el recuerdo que mi nieta tendría de mí. Dentro del juzgado, el ambiente era gélido. Los bancos de madera crujían con cada movimiento de los asistentes. Cuando Elena entró escoltada por 2 oficiales, el murmullo general se convirtió en un silencio tan espeso que me costaba respirar. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar o de no dormir. Por un momento, la madre en mí sintió el impulso de correr a abrazarla. Pero ese reflejo murió cuando recordé cada lágrima que causó, cada mentira con la que construyó su trampa. El juez pidió silencio. Al leer los cargos, escuché cada palabra como un campanazo: fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero. Vi a Elena estremecerse al escuchar la lista interminable de delitos. Su abogada intentó declarar mi incapacidad mental como argumento de defensa, asegurando que yo sufría delirios propios de la edad avanzada. Pero cuando el juez pidió que subiera al estrado, me levanté con paso firme, crucé la sala y me senté frente al micrófono sin bajar la mirada. Relaté mi historia con calma, como si cada palabra pesara toneladas. Conté cómo Elena empezó a pedirme dinero con excusas cada vez más urgentes, cómo Luis manipuló las cuentas, cómo encontré las pruebas con la ayuda de Armando. Cada frase se apoyaba en documentos certificados que el fiscal mostraba al juez. Mientras hablaba, pude ver cómo el rostro de Elena pasaba del desafío al terror. Las pruebas eran tan contundentes que hasta su abogada comenzó a mirarla con incomodidad. Al terminar mi declaración, el juez me agradeció por la claridad. Caminé de regreso a mi asiento entre los murmullos de los asistentes. Algunos me miraban con respeto, otros con lástima, pero ya no me importaba. Había dicho la verdad, y no había fuerza en el mundo que la borrara. El fiscal presentó las pruebas digitales y bancarias que demostraban los movimientos ilegales, mientras la defensa de Elena apenas lograba tartamudear. El juez aplazó el juicio para la siguiente audiencia, pero dejó claro que la evidencia era abrumadora. Cuando salí del juzgado, los periodistas me rodearon. «¿Qué siente al ver a su hija en el banquillo?», me preguntó uno. Lo miré fijamente y respondí: «No siento odio. Siento tristeza por lo que hizo y determinación de proteger a mi nieta, lo que más amo en el mundo». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, y en ese momento supe que había recuperado la dignidad que intentaron arrebatarme. Esa noche, de regreso en casa, Sofía corrió a abrazarme como si hubieran pasado años sin verme. Sus manitas alrededor de mi cuello eran la prueba viva de que todo el sacrificio valía la pena. Carmen, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Hoy mostraste a todos quién eres de verdad, Leonor».
Nos sentamos juntas a cenar mientras afuera la lluvia empezaba a golpear los cristales. Cada gota sonaba como un latido, recordándome que el tiempo seguía, que la vida continuaba y que la esperanza seguía viva. Antes de dormir, fui al cuarto de Sofía. Se había quedado dormida con un dibujo en las manos. En él aparecíamos ella y yo tomadas de la mano, con un corazón enorme sobre nuestras cabezas. Me arrodillé junto a su cama y le prometí en silencio que, sin importar lo que el futuro trajera, jamás volvería a permitir que el miedo reinara en nuestras vidas. La noche terminó conmigo mirando la luna a través de la ventana, comprendiendo que aunque el proceso no había acabado, el mayor paso ya lo había dado, enfrentar a mi propio pasado sin temblar. La mañana de la sentencia final amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Me levanté antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Caminé en silencio hasta la habitación de Sofía y me quedé observándola dormir, con sus rizos esparcidos sobre la almohada y su respiración tranquila. Cada latido de su pequeño corazón me recordaba por qué había llegado tan lejos. Y comprendí que, sin importar el veredicto, ya había ganado. La verdad estaba sobre la mesa y nunca más volveríamos a ser víctimas en silencio. Mateo y Carmen me acompañaron al tribunal. Cada paso que daba hacia el edificio se sentía como si caminara sobre fuego, pero me negué a bajar la cabeza. A mi alrededor, cámaras y reporteros cubrían la entrada. Algunos gritaban mi nombre, otros el de Elena. Cuando crucé la puerta, me encontré con los ojos de mi hija. Por un segundo, me vi reflejada en su mirada, no como la mujer que la había enfrentado, sino como la madre que una vez la abrazó tras una pesadilla. Pero ese destello desapareció en cuanto el juez empezó a leer su fallo. La sala estaba llena de un silencio abrumador cuando el juez dictó sentencia, culpable de fraude, lavado de dinero y falsificación. Elena fue condenada a una pena que la mantendría lejos por muchos años. El sonido del martillo al caer sobre la mesa retumbó en mi alma como un eco que sellaba un ciclo de dolor y traición. Vi cómo las fuerzas abandonaban el cuerpo de mi hija mientras se desplomaba sobre la mesa de la defensa. Quise correr a sostenerla, pero me quedé en mi lugar, recordando que esa era la consecuencia de sus elecciones. La abogada defensora pidió clemencia alegando el bienestar de Sofía, pero el juez fue claro. La niña estaba bajo mi custodia provisional y la prioridad era su seguridad y estabilidad emocional. Mis piernas temblaban cuando el juez confirmó que, en adelante, sería la tutora legal de mi nieta. Una mezcla de alivio y dolor me atravesó como un rayo. Había ganado, pero el precio era inmenso. Al salir de la sala, la multitud de reporteros me asaltó con preguntas que se mezclaban en un murmullo ensordecedor. ¿Cómo se siente al ver a su hija ir a prisión? ¿Qué le dirá a su nieta cuando pregunte por su madre? Respiré hondo y respondí con voz firme. Le diré la verdad cuando sea el momento. Porque los niños merecen saber que la honestidad existe, aunque duela. Mis palabras se convirtieron en titular en cuestión de minutos. Esa tarde, de vuelta en casa, Sofía me recibió con un dibujo nuevo. Esta vez aparecíamos las dos abrazadas bajo un arco iris. Me arrodillé frente a ella y le prometí que la cuidaría, que nada volvería a separarnos. La abracé con fuerza, sintiendo su calor y su confianza. Comprendí que lo más valioso que había salvado no eran mis bienes ni mi nombre, sino la posibilidad de que mi nieta creciera sin miedo. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté junto a la ventana con una taza de café. Miré las luces titilantes de la ciudad y pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por quienes más amaban. Supe que mi historia no era única y que debía usar mi experiencia para ayudar a otras a encontrar su voz. Comencé a escribir mi testimonio en un cuaderno, con la esperanza de que algún día se convirtiera en un libro que llegara a quienes lo necesitaran. Mateo se sentó a mi lado en silencio. Carmen apareció con una botella de vino para brindar. Por ti, Leonor, dijo alzando su copa, por la mujer que no se rindió. Brindamos con lágrimas en los ojos, conscientes de que nada volvería a ser igual, pero también de que habíamos recuperado algo más valioso que la tranquilidad, la libertad. Al acostarme esa noche, sentí una paz que hacía años no conocía. Había perdido mucho, pero también había ganado el derecho de mirar al futuro sin miedo. Y mientras el sueño me vencía, me prometí que cada día de mi vida enseñaría a Sofía que la verdad y la dignidad no se negocian, aunque el precio sea alto.
Porque el verdadero legado no son las propiedades ni el dinero, sino el coraje de enfrentar la oscuridad y elegir la luz siempre.